Esto es Box Girls, el podcast, donde encontrarás información actualizada del deporte motor, charlas, entrevistas, opiniones. Apaguen motores y entren a boxes. Félix entrando a boxes. Aleja entrando a boxes. Pau entrando a boxes y hoy tengo el placer de presentarles a uno de los periodistas para Latinoamérica, para la Fórmula 1, el señor Diego Mejía. Un saludo, un gusto estar con ustedes y bueno, aquí dispuesto a responder sus preguntas, interrogantes, dudas, lo que quieran saber. Buenas tardes para mí, Diego, me imagino que son buenas noches para ti en España. Pero todavía tardes, buenas tardes. ¿Todavía son tardes? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Mira, Diego, yo fui la persona que te mandé los emails. Yo soy Paula, ya le puedes dar cara a la persona detrás de los emails. Yo quiero agradecerte en nombre de todo el proyecto que te hayas tomado el tiempo de darnos esta entrevista. Yo llevo toda mi vida escuchándote transmitir Fórmula 1 en Colombia. Yo vivo ahora en Miami. Yo estuve a nada de acercarme a ti en el paddock en Miami, pero me dio pena. Pues yo te agradezco en nombre de todos nosotros esta oportunidad de tener esta conversación contigo sobre Fórmula 1, sobre tu trayectoria y sobre la carrera que tienes, porque tienes una carrera bastante interesante que a todos nos llamó la atención, tanto dentro de tu carrera como periodista como tu carrera en los karting, como tu carrera como ingeniero y todo lo que has hecho, que no solamente te quedas en la parte de ser el locutor, sino que tratas de que todos entendamos a través de tus transmisiones en vivo a la Fórmula 1. Muchas gracias, con mucho gusto, Paula, y nada, la próxima. Diego, todos nosotros, para la gente que nos está escuchando, te investigamos un poquito y nos dimos cuenta pues, de que tú empezaste tu carrera en el mundo del periodismo muy joven, pero porque también hiciste karting. Pero a todos nos pareció muy interesante que tú eres ingeniero y que tú corrías una carrera de karting mientras estabas recibiendo tu titulación como ingeniero. ¿Cómo fue eso para ti? Sí, gracias por echarle un vistazo a mi currículum y a lo que ha sido mi paso por el deporte motor. En realidad, sí, yo antes que ser periodista era piloto y como muchos pilotos, el sueño de ser piloto profesional, ¿no? Yo empecé a correr en los karts a los 8 años, luego en los carros desde los 16, el año en el que estaba haciendo mi último año en el colegio. En paralelo estaba ya corriendo en carros, luego volví a correr más adelante en karts también, pero realmente como que di el paso a los carros ya a los 16, que era la edad mínima para poder pasar a correr ya, digámoslo, con los grandes. Por lo que el sueño obviamente allí era tratar de correr a nivel internacional. Y sí, el día de mi grado de la Universidad de los Andes como ingeniero industrial, ese día yo estaba en Sebring corriendo por primera vez internacionalmente en la Fórmula Dodge, que fue una categoría por la que pasaron algunos pilotos colombianos como Juan Pablo Montoya, de la cual Diego Guzmán salió campeón, y pues era como en ese momento un paso lógico para quien quisiera empezar a correr a nivel profesional afuera. Tuve esa oportunidad, pero fue algo que salió a último minuto, no tenía el presupuesto y apareció el presupuesto para hacer la primera carrera del campeonato y nada más. Entonces era como pues una oportunidad que no sabía si iba a tener un segundo capítulo o no. Al mismo tiempo estaba empezando la carrera de Juan Pablo Montoya en la IndyCar, en la kart, como la conocíamos en Colombia en ese momento. Ese mismo fin de semana era la primera carrera de su primera temporada con Chip Ganassi y se corría en Homestead. Carreras, digamos, los Sebring y Homestead están en la Florida. Sebring queda pues un poco al norte, como yendo hacia Orlando, y Homestead es al sur de Miami. Entonces era bastante fácil, después de correr el sábado en la Barber Dodge, irme para Homestead y estar en la carrera de Montoya el domingo. En ese momento pues era más un poco apoyar a mi papá, que le venía ayudando de alguna forma con la oportunidad, digámoslo, de capitalizar lo que él venía haciendo de muchos años, siguiendo la carrera de Juan Pablo Montoya para nuestro país en Caracol Radio, con transmisiones que pues eran realmente con mínimos recursos, pero siempre dando la información, y él realmente fue la única persona en Colombia que desde un principio siguió la carrera internacional de Juan Pablo Montoya. Yo pues le ayudaba, no sé, temas de trámites de los derechos, información, etcétera, obviamente porque me gustaba y porque yo había seguido ya la IndyCar años antes, porque se veía en Colombia por cable, por ESPN. Entonces, obviamente sabía de la categoría, de los protagonistas, de la historia. En Colombia siempre por cable se podían ver las 500 millas de Indianápolis por ESPN, y todo el mes de mayo era la mitad del día imágenes desde Indianápolis de las prácticas, de la clasificación, de la historia. Entonces, digamos que ya pues incluso mi papá había ido algunas veces a Indianápolis,
habíamos tenido ahí a Roberto José Guerrero, entonces tenía conocimiento de la categoría y obviamente pues lo seguía más como aficionado que como periodista, pero todo lo que me gusta me metía mucho y lo seguía con mucha pasión y con mucha intensidad. Entonces, ese fin de semana comenté la carrera de Montoya con mi papá, pero pues sin la intención realmente de que eso fuera una carrera para mí, ni sabiendo que estaba como iniciando lo que iba a ser el resto de mi vida. Porque claro, yo seguía pensando que yo podía ser piloto. Ya obviamente pues yo estaba en una etapa diferente, o sea, yo soy de la misma edad de Juan Pablo Montoya, pero en ese momento él ya estaba corriendo como piloto profesional y yo me acababa de graduar de la universidad para ser profesional en otra cosa. Y pues claro, tenía el sueño todavía de ser profesional, pero ya Montoya había corrido en todas las fórmulas antes de llegar a la IndyCar y yo pues estaba apenas empezando a correr internacionalmente, entonces era como más un sueño que un plan en realidad. Entonces en ese momento rápidamente cambió todo, seguí acompañando las transmisiones y seguí acompañando a mi papá por toda la temporada gracias a que Caracol le gustó lo que yo hice, que pues mi papá no tenía nadie más que digámoslo, lo pudiera asesorar en la forma como yo lo asesoraba en las transmisiones, aunque yo no fuera ni periodista ni estuviera pensando hacerlo realmente. Pero nada, así empezó y poco a poco pues me fui metiendo más en el tema. Poco a poco se fue diluyendo también la posibilidad de seguir corriendo porque no tenía el presupuesto para hacerlo y claro, esto era en un momento en el que para mi papá era consolidar lo que había venido construyendo durante varios años por seguir la carrera de Juan Pablo Montoya. Entonces supe pues ver que había oportunidades de hacer otras cosas, de seguir en el mundo en el que me gustaría moverme el resto de mi vida y pues así despegó mi carrera empírica como periodista. Diego, tú me traes recuerdos ahora que mencionabas a tu papá en Caracol Radio. Yo soy unos cuantos años más joven que tú y que Juan Pablo, por obvias razones. Yo tengo 30 años, pero yo recuerdo que cuando no podíamos ver las carreras en vivo por Caracol Televisión, las escuchábamos y era la voz de tu papá. Y recuerdo mucho que yo le decía a mi papá, yo algún día voy a hacer eso. Y ver cómo llegaste tú tan lejos y ver que lo lograste de una forma empírica. Tú para mí, y lo puedo decir, Pirri son mis mayores dos referentes a ser un periodista en todo el sentido de la palabra, sin ser periodista. Yo estudio periodismo, pero ustedes dos siempre han sido mi motivación. Tú empezaste a ser mi motivación, sabes que yo me fui metiendo más y más y más y más en el deporte del motor. Y yo te veo a ti y yo le digo a todo el mundo y yo se lo digo a ellos, algún día yo espero trabajar de la mano de Diego Mejía en Fox Sport o en algún equipo o en el paddock, o así sea llevándole el agua a Diego, porque ustedes para mí se han vuelto un exponente de lo que deberíamos de ser las personas que nos apasiona algo y que amamos hacer algo, porque mírate tú, un ingeniero industrial que soñó ser piloto, que entendió que lamentablemente es una carrera muy costosa, que no es la carrera más accesible del mundo. Y es hoy en día el referente para muchos niños, para muchos adultos, para muchas personas. Yo le comentaba a mis papás, óyeme, vamos a entrevistar a Diego Mejía el jueves. Y mi papá me decía, mira lo que están logrando y mira lo lejos que están llegando. Y Diego, tú eres un referente para millones de personas en el mundo. Pues a ver, en realidad el automovilismo y la Fórmula 1 en particular han despegado en popularidad en los últimos años. Vemos que antes de eso pues éramos como bichos raros, ¿no? Como que nos gustaban las carreras, pero nadie entendía de qué hablábamos, pero pues desde que la Fórmula 1 se convirtió en dominio público y en algo que llama la atención a las nuevas generaciones también, obviamente quienes estamos involucrados allí y en el medio y ahí asistiendo a las carreras o cubriendo las carreras, pues bien ganamos algo más de seguimiento de lo que teníamos antes, ¿no? Pero pues es consecuencia de eso, en nuestro caso pues también consecuencia de que estuvimos fortuna en un muy buen momento para nuestro país, de haber tenido un deportista que nos representó como lo hizo Juan Pablo Montoya en todas las categorías por las que ha pasado y que sigue pasando, ahora con Sebastián también. Entonces, todo eso pues ha sumado a que podamos estar allí, ¿no? Porque, a ver, si no hubiese existido Juan Pablo Montoya, probablemente yo nunca habría sido periodista y nunca me habría metido en donde estoy ahora. Es pues consecuencia de las cosas que han pasado y también gracias a que mi papá pues tuvo esa visión de que quería él sí, de alguna forma seguimos caminos similares porque él también fue piloto y él también quería ser piloto y acabó pues de una manera siguiendo lo que él quería pero desde otro ángulo diferente con su profesión como periodista, los espacios que creó de automovilismo en radio, en televisión, etcétera, en los que luego pues yo tuve la oportunidad también de
de usarlos como una plataforma para lo que hago hoy en día, ¿no? Y obviamente pues todo lo que yo sé de periodismo o casi todo, pues lo más importante se lo debo a mi papá, que fue el que me enseñó sin que él hubiese sido pues un periodista titulado ni mucho menos, pero sí acompañado siempre y trabajando cerca de grandes referentes en nuestro país y que luego me dio la oportunidad de conocer grandes referentes en el mundo con quienes también pude aprender mucho y entender más de qué se trata esta profesión, ¿no? Hoy día, pues, más que un periodista, pues somos sí, comunicadores, creadores de contenido, que es la palabra que se usa ahora para todo lo que se hace, porque no basta con estar solamente en radio o en televisión, hay que estar en las diferentes plataformas para que la gente también, pues, conozca un poco más y esté entendiendo más el enfoque que le queremos dar al trabajo que hacemos de comunicar nuestra pasión y nuestro amor por la Fórmula 1 y por el deporte motor. Sí, digo, pues tú nos comentabas que, digamos, fuiste piloto por un tiempo, en ese momento pues es como lo de periodista, y pues estudiaste ingeniería industrial, o sea, son tres cosas muy diferentes. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué fue lo que te motivó a iniciar cada una de esas cosas, siendo que las tres son muy, muy diferentes? Las carreras, obviamente por mi papá, porque yo lo vi correr a él y porque yo también pues quería ser piloto y empecé a hacerlo desde muy joven, ¿no? Periodismo, obviamente pues siguiendo esa senda que les acabo de contar. Y la ingeniería sí fue por descarte en realidad, porque yo no sabía qué quería estudiar cuando estaba en mi último año del colegio, me iba muy bien en el colegio, pero no sabía realmente qué hacer porque lo que me gustaba era correr y en ese momento estaba ya corriendo en carros y me iba bien, entonces como que y no quería como centrar demasiado mi atención en otra cosa que no fueran las carreras. Mucha gente yo me dijo, no, es mejor que estudie algo de todas formas, esto. Y en ese momento estaba el boom de la ingeniería industrial, entonces me convencieron que eso era lo que tenía que estudiar y me metí a estudiar eso en la Universidad de los Andes, que pues por fortuna saqué un buen ICFES y pasé, entonces no hubo rollo, pero sí, me había presentado como a 3 universidades diferentes, me presenté incluso a la Universidad Nacional para estudiar Bellas Artes también porque me gustaba, era bueno pintando, dibujando, pero claro, eso no iba como en tanta sintonía con las otras cosas que yo quería hacer, entonces al final decidí por la ingeniería porque pues en el colegio me iba bien en física, en química, en matemáticas y pensé que de pronto me podía ir bien con la ingeniería. No me fue mal, digámoslo, en notas, pero pues nunca llegué a ejercer la profesión de ingeniero industrial. Bueno, Diego, ahora algo que hablas referente a que te gustaba pintar y dibujar y todo eso. ¿Diego todavía lo hace como hobby, pasatiempo hoy en día? ¿O ya no, ya eso no lo haces? No, solo dibujitos en las libretas de notas. Con permisito de entrar como un poquito más al aspecto de tu vida personal. Todos sabemos, o para la gente que no lo sabe, tú estás casado con la hermana de Tata Mejía. Tú estás casado con la hermana de Tata Calderón. Para ti, ¿cómo fue ver a tu cuñada o cómo apoyas a tu cuñada siendo ya una mujer en un mundo tan difícil? Sabemos todos que el mundo del automovilismo para las mujeres no es tan fácil para los hombres. Para ti, ¿cómo es ver a tu cuñada todos los días cuando la ves en una carrera o cuando la ves entrenando? ¿O es todo lo que ella ha logrado? Porque ha logrado muchísimo y ha abierto las puertas a las mujeres en el automovilismo. Yo creo que en Colombia un montón. Para ti, ¿qué significa ella? ¿Qué referente es? Obviamente, pues yo la conozco a ella desde que corría en karts. Digamos que la admiraba cuando ya empezaba a ganarle a los niños en las categorías de karts. Rápidamente ya empezó a correr en carros, entonces, digámoslo, compartíamos carreras en el autódromo. Corríamos pues en el Campeonato Nacional de Automovilismo, en las carreras de duración en Colombia. No éramos, digámoslo, de la misma categoría, pero pues compartíamos pista, ¿no? Porque saben que en las carreras de duración hay diferentes categorías corriendo juntas, carreras de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, como las 6 horas de Bogotá. Entonces ahí nos vimos muchas veces, obviamente la podía ver en la pista y veía que lo hacía muy bien, más allá de que ya pues me quedó claro en los karts que era muy rápida. Obvio pues sabía que el camino que ella quería seguir no era un camino fácil y no lo ha sido. Ella pues ha sido una luchadora el tiempo, lo sigue haciendo, sigue pues en esa lucha porque no es fácil para las mujeres conseguir las oportunidades, las mismas que
que tienen pues, los pilotos hombres, porque, digámoslo, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, es un cambio que no se va a dar del día para la noche o lo contrario, sino que va a tomar tiempo y que se viene dando poco a poco, ¿no? En las diferentes categorías del automovilismo hoy en día ves que cada vez hay más mujeres en todos los ámbitos y esto pues va a llevar en algún momento a que tengamos, ojalá, una mujer corriendo en la Fórmula 1, ¿no? Pero no es algo que va a pasar fácilmente, ¿no? También porque así como para Colombia volver a tener un piloto en la Fórmula 1 pues no va a ser fácil. Sebastián ahorita pues digámoslo es quien está en cabeza de esas opciones porque viene en la escalera hacia la Fórmula 1, pero no va a ser fácil, ¿no? Ni se puede dar por hecho que lo va a conseguir. Hoy en día es incluso más difícil que cuando llegó su papá a la Fórmula 1 que un piloto pueda llegar allí porque se tienen que juntar muchas cosas, porque hay muchos más intereses, los requisitos están mucho más arriba. Entonces sí, no va a ser fácil y pues si así de difícil como puede ser que llegue otro piloto de Colombia o otro piloto de Argentina, otro piloto de Brasil a la Fórmula 1, pues así de difícil es que llegue una mujer o más. Entonces, claro, conforme se vayan generando esas oportunidades, va a haber más probabilidad de que eso pase y Tatiana pues hace parte de las iniciativas para que ojalá ocurra, ¿no? Al tiempo que ella sigue llevando adelante su carrera. He tenido pues la fortuna de acompañar muchas de sus carreras en las categorías antesala de la Fórmula 1 desde que entró a la GP3, hoy en día la Fórmula 3. Hizo muy buenas cosas allí, ¿no? Digamos que no estuvo nunca en el mejor equipo ni nada, pero pues creciendo en su nivel de resultados, de rendimiento y obvio, ¿no? Estábamos ahorita en una época en la que es muy difícil incluso conseguir un asiento en cualquiera de estas categorías. Entonces, el haberla visto regresar el año pasado a la Fórmula 2, pues fue emocionante. Pues ojalá que también estén por delante algunas de las mejores cosas para ella, ¿no? Porque ella sigue trabajando a abrirse campo en este mundo y pues hacer valer toda la experiencia que tiene, porque no hay ninguna otra mujer piloto que haya hecho toda la escalera hacia la Fórmula 1 como ella. Ella pues ya ha probado incluso en la Fórmula 1, lo hizo con Alfa Romeo, entonces ojalá que todo ese rodaje, toda esa experiencia la pueda convertir en una carrera de más años en otras especialidades, ¿no? La Fórmula 1 obviamente que sigue siendo un sueño para ella, pero como lo decía antes, no es fácil, ¿no? No va a ser fácil volver a tener un piloto de nuestro país en la Fórmula 1 y ojalá que en algún momento lo veamos, ¿no? Pero siempre pues va a estar el listón de Juan Pablo Montoya, que es un listón muy alto para los pilotos de Colombia y para los pilotos de Latinoamérica, ¿no? Y así como en Alemania, cuando llegó Vettel y ganó todos esos títulos, la Fórmula 1 no fue tan popular en Alemania como lo era con Schumacher, ni Vettel llegó al nivel de popularidad que tuvo Schumacher, porque para tenerlo tendría que haber sido incluso mejor. Pues según la afición no superó los récords de Schumacher, aunque estuvo pues batiendo algunas de las marcas de juventud y todo esto, pero no es fácil, ¿no? No es fácil cuando hay un listón tan alto y en Colombia tenemos pues uno muy alto con lo que ha hecho Juan Pablo Montoya en su carrera. Mira que ahora que nombrabas a Juan Pablo y a Michael, yo siempre molesto y yo digo que yo me enamoré de Fórmula 1 cuando Juan Pablo corría, pero no por Juan Pablo. Yo me enamoré de Fórmula 1 porque Juan Pablo corría con el piloto al que yo toda mi vida dije que era mi novio, de chiquita. Con 4 o 3 años yo le decía a mi papá, es que mi novio corre en un carro rojo y me voy a sentar a ver a mi novio. Y yo me levantaba y mi papá se sorprendía porque yo soy de mucho dormir. Que yo me levantaba y prendía la televisión y le decía, ya van a empezar a correr Juan Pablo y Michael. Y me sentaba y tú me podías ver. Y yo siempre se lo digo a mucha gente, el listón tan alto que dejaron Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher, en general para el deporte, es alto en los dos países, porque Colombia nunca había tenido un exponente en la categoría máxima del motor. Y cuando llegó Juan Pablo, y yo me acuerdo cuando gana Mónaco, que yo volví a mirar a mi papá y mi papá está llorando. Y volví a mirar a mi mamá y a toda mi familia y todo el mundo está llorando. Y yo no entendía, o sea, mi cabeza de estar tan pequeña no cabía hasta que alguien me explica, es que ganó la carrera donde te vuelves una historia en el mundo de la Fórmula 1. Y fue ver que Juan Pablo Montoya nos regaló la gloria de escuchar el himno de Colombia unas cuantas veces en la Fórmula 1 y pararte y sentirte todavía con el corazón hinchado cuando ves las repeticiones de las carreras.
y ver que Juan Pablo peleó contra grandes, que mucha gente dice, ay no, pero es que no logró mucho. Pelearle a Schumacher ya era hacer mucho. Pelearle a Michael, que era una bestia en la pista, ya era mucho. Y no sé qué piensas tú, Diego, qué piensan mis compañeros, pero yo siempre he dicho que para mí uno de los mejores pilotos de la historia, o sin duda para mí el mejor piloto de la historia, en mi forma de ver la Fórmula 1 va a seguir siendo Michael Schumacher, pero Juan Pablo Montoya es uno de los grandes porque le peleó al más grande y nunca tuvo miedo. A Juan Pablo me recuerda a Oscar Piastri, me recordó a Oscar Piastri a Juan Pablo en la sprint de este fin de semana, cómo le peleó a Max Verstappen. Ese niño no le tuvo miedo a un 2 veces campeón del mundo, y mi admiración para este niño australiano que ha llegado a romperla también. No, te decía que los logros de cualquier deportista, pues al final pienso que se miden por el nivel de la competencia que tienes. Y claro, cuando estás hablando de ganarle a Schumacher, de enfrentarte a él, de quitarle poles, de vencerlo en duelos rueda a rueda, pues eso pienso que pesa mucho, ¿no? Y en realidad Juan Pablo tuvo una carrera muy corta en la Fórmula 1 para lo que habría podido ser, pienso yo, pues viendo cuánto más corrieron Raikkonen y Alonso, que sigue todavía corriendo en Fórmula 1. Y sí, Juan Pablo tenía más edad que Alonso cuando arrancó, pero ambos arrancaron en simultánea en ese Gran Premio de Australia de 2001, ¿no? Entonces, no sé, fácilmente si hubiera querido Juan Pablo habría podido correr unos buenos años más en Fórmula 1, incluso en algún momento cuando estaba en la NASCAR todavía como que contempló la posibilidad de volver cuando acabó volviendo finalmente a la IndyCar. Pero pues sí, es la historia que quedó, es una historia que solamente con los años, con el paso de los años se va a valorar cada vez más, pero pues al final cada deportista pues corre por lograr sus objetivos, ¿no? Obviamente que ahí la gente se sube al bus de la victoria o se baja del bus de la derrota, pero en realidad cada deportista pues lo hace, aunque tenga esto como consecuencia generar una reacción de sus connacionales, de sus compatriotas, etcétera. Sí, cada cual corre por su carrera, por los objetivos que se ha puesto y porque quiere ser el mejor. Y esto trae alegría a la gente, pues es un plus, un efecto añadido, pero al final no creo que ningún piloto o ningún deportista tenga como su primer objetivo correr por su país o ganar por su país. Es un sueño y es una alegría adicional, pero cada cual pues vela por lo que son sus sueños y sus metas como profesional. Sí, bueno, retomando, no sé que volví un poquito más atrás del tema, con tu papá, antes cuando fue piloto, tú estabas con él, y hay una anécdota muy, muy, muy interesante que no sé si sea verdad, que tú tomabas las vueltas, los números, cuando era por, bueno, te preguntaban a ti cuando era por rifa, los deltas, los números, cuando competía tu papá, que a ti te pedían los números, que si este carro era más veloz que el otro, no sé si sea verdad. Sí, era la Copa Chevrolet de Sprint, que fue un campeonato, bueno, el último que corrió mi papá como piloto, cuando ya era periodista, o sea, en ese entonces él era periodista y piloto, hacía las dos cosas al tiempo, y yo pues sí, le ayudaba siguiendo pues parte de la información relevante de la categoría, y entre eso estaba saber de los carros, quién lo había tenido en cada carrera, porque se sorteaban de una carrera a otra, entonces esas estadísticas las tenía yo siempre y pues no solo se las daba a mi papá, sino obviamente el resto de pilotos siempre me preguntaban si su carro era bueno o malo, qué estadísticas tenía, etcétera, y sí, sin saberlo pues era parte de hacer un poco el oficio que tengo ahora. Diego, una pregunta. Con el recorrido que tienes hoy en día, con todo lo que sabes de la categoría, ¿qué cosa tú como periodista, como persona conocedora del deporte, le cambiarías hoy al deporte y qué cosa le dejarías de lo que hoy está establecido? Porque hay muchas cosas que mucha gente está empezando como a criticar, de que ahora que vamos para los motores más híbridos, que mecánicos, bla, 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 que entran los carros a ser más eco-friendly y todo esto. ¿Tú qué le cambiarías a lo que es la Fórmula 1 hoy en día? En realidad lo único que le cambiaría sería que hiciera más ruido, es lo único, porque vengo de una época en la que había mucho ruido
Tal vez está bien que no suenen tan duro, que podamos en la pista hablar sin tener que gritar y entendernos, pero sí, creo que el sonido, porque el sonido al final es un elemento importante que transmite mucho, ¿no? La gente que no vivió esa época y luego escucha lo que eran los motores V10 o los V8, los V12, pues se da cuenta de que eso transmitía mucho, ¿no? Era un poco ensordecedor, sí, tal vez se pueda modular en alguna medida, pero sí, yo creo que sería lo único y tal vez hacer los carros más livianos, pero pues todo eso creo que está en la agenda de la federación, de la Fórmula 1, son parte de las cosas que quieren trabajar a futuro y creo que pues en últimas los aspectos principales de lo que quieren hacer a futuro pues vienen dados por muchos factores que no solamente son lo que la gente quiere, ¿no? Es también tratar de crear cada vez un mejor espectáculo porque la Fórmula 1 pues no puede quedarse estática y no cambiar, no evolucionar, ¿no? Como todos los deportes. Entonces, es un balance difícil de conseguir, de mantener la tradición, respetar la historia y al mismo tiempo no dejar de ser relevante, ¿no? Pero es algo a lo que se enfrentan, pienso yo, casi que todos los deportes y todas las disciplinas. Diego, una pregunta. Últimamente mucha gente en redes sociales que veía la Fórmula 1 hace unos 10, 15, 20 años más o menos, dice que la Fórmula 1 actual es muy aburrida, de pronto por los nuevos reglamentos, por seguridad, por ese tipo de cosas. ¿Tú qué piensas, dado que tú has visto la Fórmula 1 desde muy pequeño y has participado en ella, pues con un gran recorrido? ¿Tú qué piensas? No, yo creo que la gente piensa que es aburrida porque gana el mismo todos los fines de semana, ¿no? Porque no hay este año competencia, o lo mismo cuando estaba ganando Hamilton con Mercedes. Yo creo que es más por eso. Si no fuera así, no creo que pensaran lo mismo, ¿no? Pero, a ver, nos han tocado estas épocas, desafortunadamente, igual que cuando Vettel ganaba todas las carreras, ¿no? Es el récord que va seguramente a igualar, superar Verstappen, es un récord que viene de hace 10 años, ¿no? Y en medio estuvo, pues, Hamilton haciendo récord tras récord tras récord. Y antes de eso estuvo Michael Schumacher, que igual ganó así que tantas carreras en el inicio de la temporada como ha ganado Verstappen ahora, pero por un accidente en Mónaco con Montoya en el túnel no tuvo una seguidilla de victorias que habría quedado como un récord histórico en 2004. Entonces sí, yo creo que esto es de siempre, ¿no? Tal vez la gente no ha visto lo que eran las carreras cuando corrían Senna y Prost. En esas carreras no había ni cerca la cantidad de adelantamientos que hay hoy en día. Las diferencias eran también muy grandes a veces. Las transmisiones pues no tenían todos los elementos que tienen hoy en día. Y eso, visto hoy en día, sí que era aburrido, porque yo he tenido que transmitir para el canal Fórmula 1 Latinoamérica. Cuando estuvimos en ello, hicimos muchas carreras históricas. Diría que incluso 20 años atrás había muchas carreras que eran mucho más aburridas y más difíciles de narrar de las que vemos hoy en día, porque había simplemente muchos menos elementos para entretener al público de los que tenemos en la actualidad, ¿no? En una transmisión de hoy te ponen una cámara a bordo, te ponen una radio, un intercambio de radio con emotividad, te ponen unas tomas increíbles, un helicóptero que sigue los duelos en directo. Hay una cantidad de elementos que hacen que sea mucho más fácil de seguir una carrera de hora y media, 2 horas de Fórmula 1 que lo que era hace 15, 20 años. Sí, o sea, lo que era cuando yo te comento, cuando yo estaba más chiquita y empezaba a ver Fórmula 1. O sea, lo único que tenías era una aérea que medio seguía la carrera aérea, lo que podía, las que estaban en pista y ya. Y los onboard eran rarísimo verlas porque no había tanta facilidad de hacer las transmisiones onboard. Y por lo general el único onboard que había era el de Schumacher y los otros dos que estaban en cabeza con Schumacher y ya. Y no te das cuenta nada más de lo que pasaba. No escuchabas mucho las radios, no sabías qué estaba pasando. Había muchos detalles. Tú nombraste ahora algo y yo hago una comparación siempre con los muchachos y la señorita. Y les digo, a la gente se le olvida que... Porque estamos en una época en la que todo el mundo se aburre de ver a Max Verstappen ganar. Yo no me aburro de ver a Max Verstappen ganar. Yo siempre lo digo, lo sostengo y lo he dicho siempre en el podcast, lo he dicho siempre abiertamente, lo he dicho siempre en los lives que hacemos en TikTok. Yo soy muy fan de los Red Bull, de los dos toros. No tengo un favoritismo entre los Red Bull. Soy muy fan de Ferrari, pero no soy fan hoy en día de sus pilotos. Siento que me falta algo todavía en los dos pilotos de Ferrari que no he podido encontrar para yo decir, me tienen enamorada los dos pilotos de Ferrari. Pero llegando a la comparación de que tocaba el tema Max,
tú que tuviste que vivir la época de Michael y tú que tuviste que entrevistar a Michael en algún punto de tu carrera, y yo me imagino que, es que no me recuerdo si ya has entrevistado a Max, yo siento que ellos son pilotos muy parecidos en personalidad. Los dos son pilotos muy agresivos, no piensan en caliente, reaccionan en caliente, pero la gente quiere más a Michael que a Max. ¿Tú por qué crees que se da eso? No sé, no, tampoco estoy seguro de que sea así. Lo que pasa es que, claro, ya pues visto en retrospectiva, pues Schumacher marcó época y tiene unos récords que algunos siguen vigentes en la Fórmula 1 tantos años después de que él se retiró, ¿no? Aunque volvió después, pero pues ya era una versión que no era la misma que dominó con Ferrari antes, ¿no? No sé, no concluiría categóricamente que a Verstappen lo quiere menos gente o que no lo quieren tanto como a Schumacher, pero yo creo que con el tiempo, pues, y conforme también Verstappen vaya creciendo como persona, vaya madurando, pues seguramente ganará más adeptos, ¿no? Y cuando lo veamos tener duelos más apretados que los que está teniendo ahora, valoraremos más en ese él realmente dentro del contexto histórico de la Fórmula 1, ¿no? Porque hoy en día, claro, para muchos es simplemente el que está arruinando la Fórmula 1, porque la está haciendo aburrida, entonces es difícil en este momento decirle a la gente que Max hay que admirarlo, porque claro, ¿no? La gente dirá, pero ¿qué le vamos a admirar a un tipo que sale y acaba con la emoción de la carrera en la primera vuelta o incluso antes? Difícil, ¿no? Pero como siempre, ¿no? En su momento a veces es difícil reconocer la dimensión de las cosas, de las personas, de los deportistas, de los profesionales y con el tiempo pues cada cual pues acaba ubicado en su lugar en la historia. Pues es que sí, eso es muy cierto, Diego. Y yo tengo una pregunta a ti. Tú no mencionabas algo y vamos a hablar de vamos a hablar de 3 campeones del mundo en este momento que tenemos actualmente en la parrilla, de los cuales a los 3 les tengo una admiración por cosas totalmente diferentes. A Fernando le admiro esa perseverancia y esas ganas de seguir en la Fórmula 1 vigente y como sigue vigente. Fernando para mí yo creo que es un animal todavía y tener 43 años y seguir dándola como un muchachito de 20 y tantos, como la mitad de la parrilla. O sea, para mí, mis respetos al señor Fernando Alonso, pero algún día... Y se entere que dijiste 43. Y que ni se entere. 42. Y para mí mis respetos a Fernando, porque Fernando para mí, yo me acuerdo cuando Fernando gana el primer campeonato del mundo, para mí fue como si yo hubiera sido una española más que se logró ese campeonato. Para mí Fernando fue ver el sueño mío hecho realidad. Y no porque no hubiéramos tenido campeones latinoamericanos, sino porque yo nunca había visto un campeón hispanohablante coronarse. Y Fernando fue el primero. Luego viene Lewis Hamilton, que le tengo muchísimo respeto, lo admiro. Yo vengo de una familia multirracial. Mi papá, el que me cría, es afrocolombiano. Y para mí haber visto y seguir viendo el primer piloto de color, un afrodescendiente en la Fórmula 1 y hacer lo que Lewis Hamilton hizo. Y escucharlo cuando él decía que de pequeño le hacían tanto, él tenía tanto racismo hacia él y todo el mundo le decía que aquí hacía un niño de color compitiendo en karting y que él no iba a llegar a ningún lado. Y Luis lo hizo, y no solamente lo hizo, sino que lo hizo muy bien y con muy poco apoyo. Y ahora tenemos a este niño belga holandés. Hablamos nosotros siempre y decimos que se da uno cada 10 años, un piloto como estos 3 señores cada 10 años. Y es la admiración que les tengo a los 3 de ver que todos 3 son tan buenos en algo diferente y que todos 3 en su momento era aburridor verlos ganar todo el tiempo. Porque a mí me pasó en la época de Lewis Hamilton. Yo a veces ya no quería ver la Fórmula 1 porque es que yo sabía que iba a ganar Lewis. O como mínimo en el podio va a estar. Diego, de estos 3 pilotos, ¿tú qué características destacas de cada uno de ellos? Después de escucharme hablar tan románticamente de ellos. De Fernando Alonso, pues es un competidor muy intenso, pasan los años y sigue peleando cada lucha como si fuera por una victoria. Este año más a volver a ganar una carrera. En las últimas aleja un poco, pero está, digámoslo, ahí latente la posibilidad todavía de que pueda ocurrir este año o sigue más, pues
tal vez más adelante también. Pero sí, es alguien con un nivel de intensidad impresionante, que tiene un gran talento, ¿no? Es un piloto súper talentoso y que tiene la capacidad desde incluso muy joven para entender mucho más de lo que está ocurriendo con su auto, con su equipo, con todo. Tiene una visión de la carrera que ya cuando corría contra Schumacher lo permitía correr contra él. Un Schumacher que pues ya llevaba muchos años en la Fórmula 1, que llevaba, sí, 10 años corriendo en Fórmula 1 cuando debutó Fernando Alonso, ¿no? Entonces tenía, bueno, más que eso cuando llegaron a rivalizar por primera vez por un mundial en la temporada 2005-2006. Entonces, en el caso de Schumacher, pues es un piloto que sí, igual, con un talento brutal, con una determinación, un enfoque, dedicación total y no dejar nada a la suerte, al azar, controlar absolutamente todo y tener el equipo a su alrededor. Esto lo supo hacer muy bien Schumacher. A veces pues tenía algunas salidas en falso un poco en momentos en los que se veía más la persona que el piloto, pero bueno, entiende que por encima a veces de lo que él quisiera estaba el deseo colectivo del equipo y unas metas que había que conseguir en ciertos momentos cuando todo estaba alineado para que así fuera. Hamilton, bueno, también un súper talento. Siempre digo que Hamilton llegó a la Fórmula 1 haciendo que había tenido Juan Pablo Montoya, ¿no? Entonces, llegó con un estilo y una determinación brutales de ganar desde el primer momento. Ya pues que un piloto en su estreno, en sus primeros metros de correr Fórmula 1, adelante a actual campeón del mundo, bicampeón Fernando Alonso, porque eso fue lo que pasó en la primera carrera de Hamilton en Australia con McLaren. La arrancada pasó a Alonso y se colocó por delante de él. Eso mostraba quién era, ¿no? Sabíamos de su talento, de su velocidad, pero la determinación y claro, toda esa lucha que mencionas tú de pues surgir en un entorno que para él muchas veces fue hostil y que seguramente lo sigue siendo en otra medida, pero que pues él ya está por encima de eso, ¿no? Y se entiende por qué él está en cabeza de tantas iniciativas. Me gusta de Hamilton que pues, lo vemos, lo escuchamos, pero tiene pues una vida aparte de la Fórmula 1, otros temas completamente diferentes y que hacen parte del balance de su vida como persona y también como profesional, ¿no? Cuando está en las otras cosas que le gustan, está en eso, pero cuando está en la pista, su enfoque es 100% en su profesión y en lo que él seguramente sabe hacer mejor, ¿no? Entonces, son sí, tres personas muy diferentes, pero tres grandes profesionales, diferentes niveles de éxito en la Fórmula 1. El de Hamilton y el de Schumacher, digámoslo, similares, el de Alonso probablemente por debajo de lo que sería su talento, pero pues entrar a discutir por qué no tiene más títulos, aquí podríamos hacer otro programa. Podríamos tener un podcast para discutir de eso. Y bueno, te dejamos de último pues a Max Verstappen. ¿Qué piensas tú de este niño de 20 y tantos años? Es un gran talento, pero también es alguien que está absolutamente enfocado en la Fórmula 1, en su pilotaje, que acaba una carrera de Fórmula 1 y se puede conectar a hacer una carrera de sim racing, ¿no? Tiene su equipo ahí, está en un momento de su vida en el que está absolutamente enfocado en eso, ¿no? Y tiene su pareja y tal, pero todas las otras cosas de la vida para él en este momento pueden esperar, ¿no? Igual que para alguna medida para Alonso y para Hamilton también, ¿no? Ellos pues siguen enfocados en su carrera como piloto, en su profesión, punto, y ya se verá luego si tienen una familia o no, igual pues tienen su familia, pero pues son sus padres, sus hermanos, etcétera, que son igualmente importantes, ¿no? En su vida. Verstappen está escribiendo unos números que llevan a pensar que puede llegar a ser el piloto estadísticamente más exitoso de toda la historia de la Fórmula 1. Eso pasa, ¿no? Pues dependerá de múltiples factores que no están todos bajo su control. Y yo creo que dentro de lo que he conocido de Verstappen, que pues yo lo conozco desde antes de que llegara a Fórmula 1, ha tenido una evolución brutal, pero sigue manteniendo los mismos rasgos básicos, ¿no? Es un piloto que las quiere ganar todas, ¿no? Que de pronto su paso por Red Bull en los primeros años con Ricciardo supo entender un poco y cambiar el chip y saber que no había que ganárselas todas y que había que entender otros aspectos y
pulirse más como profesional y como piloto en muchas otras áreas. Rápidamente lo hizo y rápidamente se convirtió en el mejor piloto dentro del ámbito de Red Bull, superando a uno que en ese momento lo era, ¿no? Que era Ricciardo, que Ricciardo pues había dejado en la sombra a Vettel en el primer año que estuvieron juntos, ¿no? Entonces, claro, ganar en su primera carrera con Red Bull ya pues no, nos decía muy claramente que estábamos ante un piloto que iba a escribir una historia con páginas doradas y que pues las sigue escribiendo y las seguirá escribiendo hasta que él quiera y hasta que las circunstancias se lo permitan. Siento de verdad que Max Verstappen va a ser como un referente para las nuevas generaciones que vayan a empezar a ver Fórmula 1. Digamos, yo hace poquito, y todos aquí lo saben, que yo empecé a ver Fórmula 1 hace muy poquito, y en general como todo el motorsport. Pero digamos, uno de los personajes que uno más aprende a conocer más rápido, digamos, de la actualidad es Lewis Hamilton, Alonso, y en ese momento Max Verstappen, porque son los pilotos como más destacados, los que tienen un buen rendimiento, que pues lo tuvieron en su momento, pero en este momento siguen dejando una huella muy importante. Es que hay pilotos que nos han dejado una huella muy importante. Creo que, no sé dónde anda el señor Félix, pero no me dejará mentir que él y yo siempre decimos que Ayrton Senna, donde no hubiera fallecido ese fatídico día. Yo creo que, yo siempre lo digo y una vez alguien me regañó por eso y soy muy fan de Schumacher. Y Félix sabe que lo he dicho, siendo tan fan de Schumacher. Pero yo digo que no hubiéramos conocido al Michael Schumacher que conocimos si Ayrton Senna hubiera seguido corriendo. Para mí Ayrton Senna estaba destinado a ser tan grande, pero lamentablemente la vida o las circunstancias o los momentos no permitieron que Ayrton llegara a ser lo grande que iba a ser. Solo, pues, o sea, yo creo que lo fue y que incluso la forma como se dieron las cosas para él lo hizo trascender más allá de deporte motor, ¿no? Entonces, como yo diría, un mártir de la Fórmula 1 en alguna medida. Pues una figura muy importante para su país en su momento, en el momento en el que su país no pasaba, digámoslo, por los mejores años, más allá de lo deportivo, obviamente. Pues sí, seguro, o sea, habría podido tener más títulos, pero yo creo que la grandeza de un piloto no se mide por los números, se mide por otras cosas, y en ese aspecto creo que Senna es uno de los más grandes de la historia, más allá de los títulos que hubiese podido ganar de más y las carreras que hubiese podido ganar de más, ¿no? Creo que hay otros pilotos que tienen muchas mejores cifras que él, pero que no están a su mismo nivel de grandeza. Sí, o sea, ahora que tocas el tema que dices eso, y espero que nadie que escuche esto se vaya a enojar, y es que a mí no me cae bien y me empezó a caer peor cuando hizo el comentario sobre Lewis Hamilton, el señor Piquet. Y yo creo que fue un muy buen piloto, pero el comentario que hizo de Lewis Hamilton este año me hizo sentarme a pensar todavía en qué punto, lo que hablábamos ahora hace rato sobre el racismo, estamos todavía en los deportes. O sea, lamentablemente tú eres 2 veces campeón del mundo y estás hablando de otro campeón del mundo y eres una persona que todavía la gente te tiene mucho respeto, pero yo te perdí el respeto totalmente el día que te atreviste a hacer un comentario racista de un piloto. A mí siempre me dice la gente cuando yo digo, ay, pero es que yo siempre me refiero a las personas afrodescendientes o afrodescendientes o como personas de color, y todo el mundo me dice por qué, y yo les digo, a pesar de que yo vengo de una casa así, yo sé que hay veces es ofensivo para mucha gente que se diga la palabra negro, y es entendible por el mal contexto que le hemos dado a lo largo de la historia. Y yo me acuerdo muchísimo, y yo se lo decía a mi papá, que yo le rescataba eso mucho a Ayrton Senna, que Ayrton Senna era la persona que ayudaba a todo el mundo en su comunidad y que hizo mucho por su comunidad en la medida en la que él pudo, que no le importaba, o sea, que él no se sentaba a mirar quién era la persona que le estaba ayudando, él le ayudaba. Y en eso, a ese punto voy. Y también digo, cuando decía que Ayrton pudo haber sido muy grande, yo creo que Ayrton pudo haber sido una persona muchísimo más grande, y yo creo que hubiéramos podido ver muchísimos más pilotos latinoamericanos si Ayrton no hubiera seguido vivo, porque él apoyaba que el deporte siguiera. Porque yo me acuerdo mucho de un video que vi hace poco para Spa-Francorchamps, que decían que esa era la pista donde Ayrton hablaba con Dios, que esa era su mejor pista, esa era una de sus mejores pistas, que ahí él se conectaba y hablaba con Dios. Y me senté a ver 2 carreras de Ayrton en Spa y me quedé así de que nos perdimos mi generación de no haber visto correr a este señor, porque yo nazco
y precisamente creo que 2, 3 meses antes de que yo cumpla mi primer año de vida, él fallece. Y me hubiera encantado ver un piloto como él correr, haber podido sentir lo que siente mi papá cuando se sienta a contarme de lo grande que era Ayrton Senna. Es parte de la historia, ¿no? Del deporte, y lo bueno es que hoy en día hay tanto contenido disponible de todo eso que incluso no haber estado en esa época, pues hoy en día se puede ver lo más destacado de todo eso, y ahí pues documentales, películas, va a haber otra película de Senna. Entonces, sí, claro, cuando hay tanta gente, veo en los circuitos con gorra, la camiseta de Senna, que seguro que no nacieron antes de que Senna viera, ¿no? Que son de una generación posterior y que reconocen el valor de la leyenda que se convirtió. Entre otros temas, aparte, no solamente nada más, Diego Mejía es de Fórmula 1, también es de Fórmula E. También has narrado NASCAR, también IndyCar, Rally y las 24 horas del Man, si no me equivoco, ¿verdad? Para Diego Mejía, ¿qué es el ciclismo? Es como un desahogo de todo lo que tiene en el día, durante todo esto que es de periodismo, como que es el desahogo, y es el Diego Mejía que toma el ciclismo como un hobby, como relajación. Nada, es salud, es despejar la mente, respirar aire puro y pensar también. A veces en las montadas en bicicleta se me ocurren muchas cosas que luego hago en el trabajo. Está uno bastante tiempo en solitario, porque yo suelo montar más solo que en compañía. Entonces también son momentos para, por ejemplo, en la bicicleta escucho siempre podcast. Entonces es un momento también para informarme, pero claro, en un contexto diferente y al mismo tiempo haciendo algo que a mí me gusta mucho. ¿Y Diego Mejía qué disfruta más, Fórmula E o Fórmula 1? No, Fórmula 1. Y una pregunta, ¿qué fue lo que te motivó a como comentar un poquito o estar como un poquito presente en lo de la Fórmula E? Más porque fue una oportunidad digámoslo, entrar en un ámbito que tomaba mucha fuerza en su momento. Lo primero que hice de Fórmula E fue con Fox, en el año en el que empecé a trabajar de nuevo con ellos después del canal Fórmula 1 Latinoamérica. Y luego, nada, con la gente con la que estaba trabajando tomaron los derechos, me dijeron que si quería hacerlo, y pues a mí siempre me han parecido las carreras de Fórmula E buenas carreras. Y obviamente pues ciertos aspectos que no están a la altura de otras categorías, y obviamente pues siempre está el comparativo con la Fórmula 1, pero pienso que son carreras bastante fáciles de entender, son carreras más cortas, más manejables, y tiene pues los ciertos elementos que no son fáciles, que al lado de eso hay un gran desarrollo de una tecnología que obviamente pues es muy relevante en este momento para la industria, y por eso se creó esa categoría y por eso se mantiene allí, por eso siguen entrando marcas, pese a que a otras pues les parezca que es momento de cerrar su ciclo allí. Cuando le toca hacer las 24 horas de Le Mans, atento de todo lo que pasa, ¿qué son esos pasos que se dio para cubrir las 24 horas de Le Mans? Lo primero, prepararse, porque no es fácil, porque hay muchos pilotos, equipos diferentes, entonces hay que prepararse mucho y saber bien quiénes son los actores, ¿no? Porque irle el hilo a esa carrera a veces no es tan fácil. Luego, pues nada, tomar mucho café, mucho café para no desconectarse y no dormirse, dependiendo de la forma en la que la esté cubriendo, no duermo. He pasado en blanco sin dormir 24 horas de Daytona y de Le Mans varias veces, pero sí, he descubierto que a veces es mejor tomarse una pausa y descansar, porque ya al final el cerebro no funciona igual. Retomando también de Fórmula 1, Diego, ¿cuándo fue? Allá hay una anécdota muy bonita, que tu primer acercamiento fue de Fórmula 1 fue en Hungría, más o menos, en el circuito de Hungría, acompañando a Montoya. En el 97. Que bueno, el que era F, no era F2, era ¿qué? ¿Cómo se llama? Fórmula 3000, sí. Fórmula 3000, ajá. ¿Te da nostalgia o buenos recuerdos de regresar otra vez por supuesto, cada que puedas a Hungría? Sí, claro, igual que ir a Mónaco, a los circuitos históricos que traen buenos recuerdos de victorias de Juan Pablo Montoya, o de haber ido a ver por primera vez algo allí, como cuando
el Long Beach pues fue la primera vez que vi una carrera de la Indy en vivo, entonces también. O no, en general cada circuito tiene lo suyo, algunos tienen más historia, más tradición, más historia personal o menos, pero claro, lo bueno del automovilismo es que hay una gran variedad de circuitos, categorías, etcétera, y pues sí, hay la oportunidad de disfrutar todo. Ahora estoy pues metido en la Fórmula 1 y con el calendario que hay es difícil encontrar espacio para mucho más, pero igual disfruto ver otras carreras, cubrir las 24 horas de Le Mans como fue el caso este año, hacer las carreras de Fórmula E que puedo, pues acompañar a Tatiana también a las carreras de ILMs que creo que desafortunadamente este año creo que solo va a ser una. También te tocó narrar rally, ¿no? No sé si mal me equivoco. Una vez hice sí, el Rally Dakar, pero digamos lo que él aprecio mucho lo que hacen y también el WRC en algún momento. Fue más como un punto de conexión con un canal, con una plataforma que porque realmente fuera lo que yo siguiera, ¿no? Admiro mucho a los pilotos de rally, creo que son grandes improvisadores y allí hay algunos de los más grandes talentos del pilotaje del mundial, pero no es algo que he seguido tanto como la Fórmula 1, las categorías tope de fórmulas. También quiero preguntarte, ¿qué sintió Diego y cómo se sintió el día que Montoya logró estar en lo más alto en Mónaco? No como periodista, sino ya a nivel personal. Obviamente es uno de los mejores recuerdos que tengo, porque que un piloto, aparte que llegué a correr contra él, que lo conocía muy bien, ese fin de semana también nos quedamos en su casa en Mónaco, poder vivir de cerca todo eso fue un privilegio, ¿no? Pues que ahí además empezó a encaminarse hacia pelear el mundial ese año. Era ver la historia escribiéndose enfrente de mí, ¿no? Poder acompañarla y contarla para Colombia, pues es sin duda uno de los mejores momentos que he tenido en la que es ahora mi profesión. Yo creo que no solo para ti, sino yo creo que para todos los colombianos, cuando los escuchamos a todos ustedes, decir que Juan Pablo Montoya había ganado Mónaco. Y yo creo que para la gente que está más grande, es lo que te decía, mi familia, y mi tía era súper fan de Juan Pablo, o sea, en mi casa eran todos fans de Juan Pablo, y yo me acuerdo escucharlos a ustedes decir, y por primera vez en la historia de Fórmula 1 un colombiano gana Mónaco, y fue como que, ¿en qué momento? Y todo el mundo gritando, y Colombia se vistió ese día con la bandera y fuimos los más patriotas y estábamos en lo más alto del automovilismo y Juan Pablo nos dio tantas alegrías. Yo recuerdo que yo lloré mucho cuando Juan Pablo se retira de la Fórmula 1, pero me alegré mucho porque ya vivía aquí en Estados Unidos y tenía la posibilidad de verlo más en NASCAR y lo fui a ver muchas veces y yo le decía a la gente, lo grande que fue en Fórmula 1 lo fue en NASCAR y cuando entró a Indy lo grande que fue en Indy. Entonces me quedé y dije, este señor, hasta que edad lo voy a ver corriendo. Porque hoy hace resistencia también con Sebastián en un equipo, entonces lo sigues viendo y dices, Dios mío, ¿hasta qué edad? Por favor, señor Montoya, o sea, ¿hasta qué edad nos va a dar tantas alegrías? Porque es que es un piloto que ha sido tan versátil igual que Fernando Alonso, que dices, yo este señor lo puedo ver hasta los 60 años corriendo en un carro haciendo algo y me voy a emocionar. Y no solamente como colombiana, sino como fanática del deporte, ver que hoy en día nuestros pilotos siguen siendo relevantes en mucho. Lo mencionabas de Max Verstappen, que hace eSports. Yo me siento a ver sus transmisiones de eSports casi siempre y me río mucho porque es como verlo en un carro de Fórmula 1, es igual de agresivo, es igual de peleón, es Max en un computador. O peor, ¿no? Pero sí, Montoya, pues sí, no creo que llegue tanto, porque claro, él sí tiene su familia, tiene sus hijos y ahora pues su prioridad más es Sebastián que su propia carrera, ¿no? Entonces disfruta y aprovecha la oportunidad que tiene ahora de correr junto a él, de poder de una forma ese, no solamente padre, sino más ese coach, pero la oportunidad de ver cosas que solo puede ver si corre junto a él como LMS y lo que ojalá pues puedan seguir haciendo, pero sí, ya su enfoque está más en Sebastián y en impulsar su carrera lo más que pueda. Tengo que ir, chicos, así que les doy las gracias por la invitación, por el tiempo y espero que podamos reunir de nuevo pronto. Sí, Diego. Bueno, nosotros te damos las gracias a ti. Creo que voy a cerrar el podcast como siempre lo cerramos. Esto fue Box Girl, un espacio de mujeres, un ingeniero y hoy el periodista deportivo de Fórmula 1 y del Motorsport, Diego Mejía. Diego, para la gente que te quiera buscar en redes sociales, quiera saber más de ti, que no sepan quién es Diego Mejía, ¿cómo te encuentran a ti en redes sociales? Lo más fácil es Linktree, que es donde están los links de todas las redes. Ahí estoy como Diego F1 Mejía. Ok. F1 Mejía y ahí encuentran en
todo lo que estoy en Twitter, en X o como se llame, en YouTube, en Instagram y en todas las plataformas, hasta en TikTok estoy ya, así que sí. Y no, muchas gracias. Así que para mí, yo que soy de México, así que escucho la transmisión de aquí de Fox, pues para mí igual ha sido un referente y pero yo creo que para muchas personas ha sido un referente de conocimiento, de saber y de aprender sobre, no nomás sobre carreras, sino como que ya un poquito más de aerodinámica, delta y todo eso. Y muchas gracias por darnos esta entrevista. Para todas las chicas también, este proyecto que va iniciando, muchas gracias. Y pues nada, pues mucha suerte en próximos proyectos y a ver si podemos ver a un latinoamericano compitiendo en lo más alto, siendo campeón del mundo. Esperemos en Fórmula 1. Pues muchas gracias a ustedes, a todos en Box Girls, a Paula, también pues muchas gracias por la invitación, a Aleja, a Félix también, y nada, pues sigan adelante con su podcast, con todas las iniciativas, trabajen, sean muy dedicados, preparándose y sigan creciendo en este mundo que es muy apasionante, es muy apasionante, es muy apasionante, es muy apasionante, es muy apasionante.